Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio diario del Daf Yomi. Hoy Bezrat Hashem vamos a estudiar la página 36 del Tratado de Nazir. Vamos a hablar sobre un concepto que está relacionado con el Nazir en el siguiente punto. Hemos comenzado este capítulo hablando de la Mishnah sobre las prohibiciones específicas del Nazir y hablamos sobre la prohibición de comer cosas que proceden de la vid o de beber vino. Entonces, en cuanto a esta prohibición, ¿acaso es igual que el resto de las prohibiciones de la Torá sobre lo que es comer algo prohibido? ¿A qué se refiere? Hay una cantidad mínima a lo que se llama comer. Entonces, si el nazir toma menos de esa cantidad de vino, o de uvas, o de semillas, o de pieles de uvas, ¿está infringiendo su nezirut o no? Entonces nos dice así, entonces en cuanto al hecho de comer algo prohibido, y también en cuanto al resto de las prohibiciones, tenemos una medida específica para la prohibición que la Torá nos da, sobre la cual se transgrede esa prohibición. Y ahí se recibe un castigo por ello. La mayoría de las prohibiciones, su medida es un kazait, aproximadamente entre 27 y 30 gramos. La Gemara ahora viene a dilucidar si alguien come de algo prohibido menos de un kazait y de otra cosa prohibida menos de un kazait, algo que está permitido menos de un kazait, si a todo eso junto se llama que comió un kazait de prohibido y entonces está transgrediendo la prohibición. Y después se aplicará esto al nazir. Dice, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Abahu en nombre de Rabbi Yohanan. Mejor hizo un Shabbat Torah, en todas las prohibiciones de la Torah, sobre lo que es algo de comer, en Heter Mistaref Leisur. Lo permitido no se junta con lo prohibido. Así que tomé medio kazait de carne kasher y medio kazait de carne de cerdo, no se llama que comí carne de cerdo. Hutz Meisur Nazir, salvo la prohibición del Nazir. Es decir, el tema de cuando tiene que comer o beber los productos de la vid. Sheare Amra Torah, ¿por qué? Porque la Torah dijo Mishrat. Es decir, aquello que estuvo remojado en el jugo de las uvas. Esto también lo tiene prohibido el nazir. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien pone en vino un tal pan, el pan lo va a comer. El nazir no puede comer ese pan porque es un pan que tiene vino. Sobre esto, añade y dice, Zeiri Amar, Zeiri dice, Af Seor, incluso el Seor. Seor es levadura, ¿bien? En referencia a lo que está prohibido en Pesaj. ¿Y a qué está haciendo referencia? A que en el Bet HaMikdash no podía quemar en ningún sacrificio nada que fuese hametz. Entonces, los panes que se traían al Bet HaMikdash para las ofrendas eran panes de matzah. Entonces dice, Af Seor, Bebal Taktiru, Seor. Es decir, también se infringe si alguien trae medio kazait de matzah y medio kazait de pan para ser quemado y lo quema en el altar, está infringiendo la prohibición de no quemaréis Seor. Pregunta que no queman. ¿Como quién es esta opinión? ¿Quién es el sabio que está explicando de Iri, del versículo, que junta medio kazait de hametz y medio kazait de matzah? Que Rabbi Elazar, es como la opinión de Rabbi Elazar, de Darish, que él explica, Kol, dice la Torá, en el libro de Shemot, Kol mahmetzet lotogelu, toda mezcla de hametz no comeréis. Que incluso quien come en Pesach un guiso que está mezclado en él un poquito de hametz, está transgrediendo. Entonces dice, si es así, y aji, le inyan hametz nami. Entonces aquí, si él lo está aprendiendo de la opinión de Rabbi Elazar, que está haciendo referencia al hametz en Pesach, entonces cuando dice que se juntan medio kazait de hametz con medio kazait de matzah para transgredir, también entonces estaría aplicando a Pesach. Le inyan hametz nami. Dice, Enajinami, ok, estoy de acuerdo contigo. Ela, le afuque, me Abaye. Esto que trajimos aquí es para excluir la opinión de Abaye, que dijo de Amar, Aktarat, Bepajot, Mikazait, es decir,
Que Abaye no opina como Zeiri. Abaye dijo Yesh, una prohibición de Aktará con menos de un kazait, es decir, que si solamente pone menos de un kazait y lo quema, ya está infringiendo. Lo que dice Zeiri es que no, que tiene que ser un kazait entero, aunque sea que lo está mezclando con otra cosa para llegar a esa cantidad. Kamash Malan. Por eso Beña aprende que Zeiri, ¿sí? Que solamente en el caso de que ese medio kazait esté unido a otro medio kazait, se está infringiendo. En Aktará de Pajot mi kazait. Es decir, que no hay la prohibición, no se transgrede la prohibición de quemar hametz si es menos de un kazait. Continúa la cámara y dice, Yativ Rabdimi, se sentó Rabdimi, ve que amarle le hashamata, y enseñó esta ley. Es decir, que dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan, que en el resto de las prohibiciones de la Torah, salvo en Nazir, lo que está permitido no se junta con lo que está prohibido para llegar a la medida de un kazait. Y Tiba Valle vino a preguntarle a Valle sobre las palabras de la Mishnah. Amikpa, es decir, es un guiso, que es como una especie de papilla, de gachas, que está hecho hasui de cereales de terumá, shel terumá. Veashum, veashemen, shel julín. Ahora, el ajo y el aceite que se utilizó es un ajo y un aceite de julín, es decir, que no tiene santidad. Venagabo tebulión bemitzatán, y vino una persona que es tebulión y tocó en una parte de ese guiso. ¿Qué quiere decir un tebulión? Recordamos, una persona que está bien purificado. Tenía que pasar por un proceso de purificación, ya sea una serie de días o en el mismo día, depende. Una vez que hacía su inmersión en el mikveh, tenía que esperar al día siguiente para traer sus ofrendas. A nivel de estar purificado, estaba purificado, pero su proceso no se había completado hasta que no entrega las ofrendas al día siguiente. A eso se le llama el tebul yom, que ya hizo tevilá, pero está esperando a traer sus ofrendas. Ahora, si tocó este tebul yom, pasalet kulan, invalidó todo el guiso de la terumá. Ahora, mikpash el julín. Ahora, pero si el guiso es un guiso de julín, algo que no tiene santidad, veashum, veashemen shel terumá, pero el ajo y el aceite que se utilizó sí que es aceite de terumá, benagate bullón bemitzatán. Y el tebullón tocó un poquito de ello. Lo pasal no lo invalidó, sino que solamente el magao, solamente el lugar donde tocó, se retira esa parte y el resto del guiso se puede seguir comiendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Valle continúa con su pregunta. De Javinan preguntamos sobre las palabras de esta Mishnah. Dice, Mekom magao emay pasul. Es decir, el lugar donde tocó, ¿por qué ese lugar donde tocó el Tebul Yom es un lugar que está invalidado? A pesar de que es terumá, ese alimento de terumá no está impurificado mi de oraita. ¿Por qué? Porque apenas no llega un kazait. Entonces, Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Mataam, ¿cuál es el motivo por el cual el Tebul Yom impurificó ese lugar donde tocó? Y el Bezar, puesto que es un zar, es decir, que no es un Cohen, lo que aleja, es decir, va a recibir Malkut por ello. ¿Y por qué cantidad? De Kazait. A partir de un Kazait ya recibe Malkut. Ahora, hasta aquí trajo a Valle lo que él entendió de esta Mishnah. A partir de ahora, explica cuál es su pregunta. Maitama, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yohanan que un zar, un no Cohen, recibe Malkut por comer terumá de esta manera? ¿Sí? Es decir, Hare eno ogel meashum shel terumá shul kazait. Es decir, no está comiendo un kazait de esa terumá. Dice, Lav Mishum, de Heter, Mistarev, Le Izur, ¿acaso no es porque lo permitido se junta con lo prohibido para conseguir esa medida de un kazait que estaría prohibido que coma? Responde a dice, Amarle, le dijo Ravdimi a Valle, no es por eso. Mai kazait, es decir, ¿cómo puede ser que comió un kazait del ajo y de la terumá solo? Explica la Gemara, que estamos hablando de Ika kazait de agilat pras. Es decir, aquello que estamos diciendo, que si la persona come un kazait, no solamente basta con comer un kazait, tiene que ser que come un kazait en un tiempo que se llama de agilat pras. Es decir, en el tiempo en el cual se come un peras. Peras es medio panecillo. Bien, y sabemos que está especificado, hay muchas opiniones,
desde 4 minutos, desde 2 minutos, 4 minutos, 7 minutos, hasta 12 minutos, depende. Nosotros vamos a tomar el tiempo que la mayoría de las personas toman, que son 4 minutos. Entonces aquí estamos hablando de un caso en el que lo comió en ese tiempo de Birhdei Achilat Pras. Ahora pregunta la Gemara, Achilat Pras, y ese tiempo de comer un peraz de kazait, de lo prohibido, Sheu Meurav, cuando está mezclado con lo permitido, de Oraitahi, ¿eso es una prohibición de la Torá? Responde y dice, Amarle, le dijo Rav Dimi a Valle, efectivamente, en realidad, comer esa cosa prohibida en el tiempo de que de Achilat Pras es una prohibición de Oraita, de la Torá. Pregunta la Gemara, y si es así, que es una prohibición de la Torá, en May pligue Rabanana le de Rabbi Elazar Bekutah Hababli. ¿Por qué entonces discuten los sabios con Rabbi Elazar en cuanto al Kutah Hababli? Muy bien, el Kutah Hababli es algo que ya habíamos visto en varios lugares, especialmente en Masejet Pesachim, que es una especie de mostaza que se preparaba en Babilonia, que llevaba leche y que además llevaba pan, se untaba el pan dentro y era un poco picante. Es decir, explica aquí, el comentario dice es un guiso hecho de leche que está mezclado con trocitos de pan, con migas de pan, y se acostumbra a mezclar, a remojar en él la comida. Rabbi Elazar, ¿qué es lo que opina? Dice, Kol mahmetzet lo tojelu, toda mezcla de jamez no comeréis, para incluir también el guiso en el cual está mezclado jametz, sobre el cual también recae la prohibición en Pesach. Ahora los jajamim que opinan, en eter misareble y surbe, es decir, lo permitido no se junta con lo prohibido para calcular la medida de lo que está prohibido comer. Entonces Amarle le dijo Rav Dimi a Valle, es decir, esta es la discusión entre Rabanán y Rabbi Elazar. Entonces dice Amarle, le dijo Rav Dimi a Valle para responder, Anagle kuta hababli. Dice, deja de lado el kuta hababli. ¿Por qué? Del leka kazait birhdei achilat pras, porque no es posible comer un kazait de kuta hababli en un tiempo de que de achilat pras. ¿Por qué? Porque es picante. Nadie mete tanta comida de golpe picante en la boca. Y de kasharif le mishraf. Porque si se lo llega a tragar de una sola vez, ¿sí? Va a comer y va a comer una cantidad de un kazait, ¿sí? De todas formas, va a estar exento. ¿Por qué? Batladato etzel koladam, porque no es la forma en la cual la gente lo come, y entonces esa persona es rara. No es que comió lo prohibido en un tiempo, sino que simplemente es raro, nadie come, eso sí. Ve mishtar kashtar, y si lo come de la manera habitual, lo meshkahat kazait birhdei achilat pras. Y si lo come de la forma normal, nunca va a llegar a comer un kazait en el tiempo de achilat pras. Pregunta de Gamara, Itibe. Le preguntó a Valle a Rav Dimi. Esto que dijimos de achilat, que comió un kazait de lo prohibido en el tiempo de achilat pras, que es de oraita, es lo que dijo Rav Dimi. Estuvimos en una vereita, Shete medojot, 2 morteros, donde se machacan especias. Ahad shel teruma. En uno hay especias que son teruma, es decir, que tienen santidad, que solamente el Cohen puede tomarlas. Vejad, y el otro shel julin, es decir, que no tienen santidad, son alimentos que cualquiera puede comer. Ulefanav shete kederot, y ante él hay 2 ollas. Ahad shel teruma, vejad shel julin, una olla tiene comida hecha con teruma y otra tiene comida hecha con julin. Naflu el uletojelu. De repente se cogieron las especias, echaron una especia en una y otra especia en la otra olla, ¿sí? Y no sabemos qué echamos en qué. Shetehen mutarot, las 2 ollas están permitidas. ¿Por qué? Shani Omer, yo vengo a decir, considero, Julín leto Julín, naflu, utrumá leto trumá nafla, que las especias que estaban en el mortero de Julín, las eché en la olla de Julín, y las especias que estaban en el mortero de Terumá, las eché en la olla de Terumá. Veis al Kadataj, y si me vienes a decir, Kazait, de Oraita, que la prohibición de Kazait de mezcla, es decir, un Kazait conformado tanto de permitido como de prohibido, solamente está prohibido si lo comí en Kedea Gilat Pras. Y que tú me estás diciendo que esa prohibición es de Oraita. Emamrinan, Sheani Omer, ¿por qué vengo yo a decir considero que?
Si es una prohibición de oraita, no tengo que ser permisivo, tengo que ser restrictivo, safek de oraita, le cula. Entonces, ¿cómo me vas a decir que eso es una prohibición de la Torah? El amai. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Eter mistarev leisur, que lo permitido se junta con lo prohibido para conseguir ese shiur de kazait. Y si es así, también tus palabras presentan una dificultad. Mayamrinan, Shani Omer, ¿por qué vienes entonces a decir yo considero que el Julín cayó en el Julín y la Terumá cayó en la Terumá? El Anach le Trumat Tablin de Rabbananji, entonces te dice, ¿sabes qué? Olvídate de este ejemplo, porque no sirve. Porque la prohibición de comer un condimento, especias de terumá, no es una prohibición de la Torah, sino que es una prohibición de Jajamim. Pregunta la Gemara, otra vez. Itibe, venimos a preguntar, le preguntó a Valle a Rabdimi. Itibe, entonces decíamos, le preguntó a Valle a Rabdimi, ¿qué vimos en la vereita? Shete, Kupot, 2 cajas grandes y dentro hay granos de cereales. Una es de terumá, kupa hachel terumá, hachel julín, y la otra es de julín. Y ante ellos hay 2 saín, 2 utensilios que contienen una CA, es una medida de cereales. Hachel julín, hachel terumá, una de cereales julín y otra de cereales terumá. Naflu le tojelu, cayeron unos dentro de los otros. Yo no sé si la de Terumá cayó en el Julín, si la de Julín cayó en la Terumá. ¿Sí? Los dos están permitidos. ¿Por qué? Shani Amer, yo vengo a suponer, Julín le toj Julín, Naflu, Utrumá le toj Trumá, Nafla. Lo que era Julín cayó con los Julín, lo que era Terumá cayó con los Terumá. Aquí no es de Rabanán. La Terumá sobre los cereales es una prohibición de Oraita. Y aquí también me estás diciendo que considero que, y voy por el lado permisivo. Y si tú me vas a decir que el kazait, comer un kazait en el tiempo de Agilat Pras es una prohibición mideoraita, en Mayambrinan, Shani Omer, ¿por qué vienes a decir supongo que y me voy por el lado permisivo? ¿Debería ser estricto? ¿Es una prohibición de la Torah? Añada Valle, Bishlama, le Didi, según yo, según mi punto de vista, de Amina, ¿cuál es mi shita? ¿Qué es lo que yo digo? Mishum de Heter, Mistarev Leisur. Es decir, que porque lo permitido se junta con lo prohibido para llegar a la medida de Kazait, que Gon, Din Fishe Julin, entonces yo puedo explicar, sí, que aquí estamos hablando de qué caso, que los Julin, lo que es profano, que cayó dentro de la Kupá, Rabim Meseat Hateruma Shenafla Letoja, es decir, el julín que había en la caja es mucho más que la CA de terumá que cayó dentro de esa caja. Y entonces hace falta, entonces por eso está prohibido, porque, perdón, repetimos, que van sheyesh lanu safek imbichlal nafla. Entonces, puesto que yo tengo un safek, una duda, ya para empezar, si lo que cayó dentro es terumá o si es julín, podemos decir que incluso que cayó la terumá dentro del julín, de todas formas está permitido. ¿Por qué? Porque se anuló en la mayoría. Y ahí no estamos hablando de que el éter se junta con lo prohibido para hacer el shiur. Pero según tu punto de vista, ¿qué dices? ¿Sí? Que el motivo por el cual recibe un castigo el que comió un kazait de esa kupá es porque Mishum de Ika Kazait de Agilat Pras, es porque comió una cantidad de Kazait en el tiempo de Agilat Pras. Ki Nefishe, incluso si vienes a explicar que hay más Julín en la Kupá que Terumá que cayó dentro de ella, Mayhabe, ¿qué es lo que te va a cambiar? Pues, ¿cómo puedes por eso explicar esta veraita? Me vas a decir que está permitido, pero me estás diciendo que es una prohibición de oraita. Amarle le dijo Rabdimi, Anach le terumá, deja de lado la terumá, incluso que sea de los granos, bismanazé, porque en nuestros días que no hay betamigdash, de Rabbanán es también una prohibición de Rabbanán. Hasta aquí llega nuestro dab de hoy, que tengamos un excelente día, Jizku, Veimso.